Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un fallo contra Mercado Libre, empresa que ustedes conocen, Mercado Libre SRL, Mercado Pago. Vamos a ver como siempre los hechos, qué fue lo que se discutió aquí y finalmente qué fue lo que resolvió el tribunal interviniente. Bueno, esto es de la Municipalidad de General San Martín, Tribunal de Faltas, juzgado número 2, y aquí podemos ver los datos del expediente de este año en la localidad de San Martín. Bueno, entonces este expediente lo inicia el damnificado Lázaro Fernando Marcelo. Ahí con DNI, bueno, estos que están viendo aquí, perdón, Fernando Marcelo Lázaro, que se expone ahí el DNI y demás. Pido disculpas. Bueno, ahí bueno, vamos a dejar de ver esos datos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice en su denuncia? Esta denuncia se ingresa el 9 del 8 del 2021, como ven en pantalla, y lo que dice es que el 24 del 7 del 2021, entre las 20:10 y 20:30, sufrió un asalto mientras trabajaba en su auto con la aplicación que ven ahí en pantalla. Subió un supuesto pasajero que le dice que lo llevara a Villa Carcova, lugar donde le roban el teléfono celular y varias pertenencias más. Una vez que él les entrega el celular a los delincuentes, por eso hablamos mediante violencia, porque estamos frente a un robo, por haber violencia en la persona, solicitan el patrón de desbloqueo para acceder a los contenidos del celular y cuenta de Mercado Pago. Entonces le roban el teléfono y le dicen, bueno, decime cuál es el patrón de desbloqueo. Después los delincuentes lo dejan irse, se retiran y lo dejan ir. Entonces él les da el patrón de desbloqueo y los delincuentes se van. Cuando él vuelve a su casa, en lo más rápido posible, para bloquear la cuenta de Mercado Pago y abrir la cuenta en la computadora, ve que ya habían realizado dos transferencias, una por 100.000 pesos y la otra por 5.000 pesos a la cuenta bancaria a nombre de esta persona, David Jesús González. Bueno, Banco Provincia, bueno, acá están los datos. Y una recarga de 700 pesos al número aquí en pantalla de la compañía Movistar. Entonces, hechos hasta aquí. Él recoge un pasajero, lo llevan hasta un lugar donde varios delincuentes lo abordan y le roban el teléfono, le piden la clave de Mercado Pago y luego realizan dos extracciones, una como veíamos recién por 100.000 pesos y la otra por 5.000 pesos a una cuenta bancaria del Banco Provincia a nombre de esa persona, y por otro lado hacen una recarga de 700 pesos a un número de la compañía Movistar. Entonces, después él nos dice que después de bloquear todas las cuentas que estaban en el celular, se dirige a realizar la denuncia correspondiente a la comisaría de José León Suárez y efectúa esa denuncia y luego hace la denuncia a Mercado Pago. Y bueno, nos dice obviamente que es difícil encontrar un número telefónico para realizar la misma, el cual me hicieron llenar un formulario y esperar 48 horas. Bueno, es complicado hacer una denuncia contra Mercado Pago porque tiene la dirección oculta, aunque yo sé dónde está, y varias información que tienen oculta. Bueno, entonces hace lo que corresponde, que es hacer la denuncia en la comisaría o en la fiscalía correspondiente y luego ante, obviamente, Mercado Pago por ser un intermediario, es decir, un tercero que acerca a las partes. Es decir, esas extracciones se pudieron hacer por existir Mercado Pago, y Mercado Pago tiene una cierta responsabilidad. Aquí estamos desde el punto de vista del hablando de derecho penal, pero vamos a hablar de derecho civil y vamos a hablar de la obligación de seguridad, del deber de prevención del daño, entre otras cuestiones. Ya llegaremos a eso. Bueno, no recibe noticias, entonces se comunica nuevamente con la empresa y la empresa no le da una respuesta satisfactoria. Es decir, le dicen, nosotros no nos vamos a hacer cargo de lo que te pasó. Si a vos te robaron el teléfono y vos diste la clave y se realizaron esas transferencias, nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, ahí Mercado Libre se obliga a que existe
una obligación de seguridad que tiene su fundamento en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en el artículo 5 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Pero también vamos a ver cómo hay una falla en la prevención del daño y vamos a hablar de otras cuestiones también. Bueno, al pasar ese mal momento, relata, me di cuenta que Mercado Pago, a comparación de otras aplicaciones similares, tiene un fácil acceso a la cuenta con un mínimo sistema de seguridad y un difícil acceso para el bloqueo de cuenta. Carece de atención al cliente los fines de semana y el número telefónico del mismo no es fácil de encontrar. Bueno, claramente esto que está describiendo nos da una idea de la falla que hay en esa obligación de seguridad que tiene Mercado Libre, Mercado Pago para con su cliente y en esa escasa atención que tiene de no brindar una atención los fines de semana. Eso podría llegar a incurrir dentro de una práctica abusiva en cuanto a brindar un trato que no es digno y equitativo en cierto punto. Bueno, esto puede ser discutible. Y el número telefónico del mismo no es fácil de encontrar, entonces ahí podría llegar a haber una cierta afectación al derecho de información del artículo 4, que nos dice que la información tiene que ser clara, precisa y detallada. Entonces, al no ser rastreable de forma fácil ese número, bueno, podría llegar a haber una traba ahí a ese derecho o deber de información y al brindar un trato digno y equitativo al cliente en caso de que le ocurriera alguna cuestión así. Entonces podríamos hablar de un trato humillante, degradante, bueno, una práctica vejatoria en los términos del 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces pidió obviamente la recuperación del dinero por las transferencias que se habían realizado sin su consentimiento, es decir, sin que él las autorizara o las permitiera o prestara su conformidad, ir al OK, ya que tengo todas las denuncias correspondientes hechas. Bueno, claramente al efectuar las denuncias queda claro que esas transferencias no se realizaron sin su consentimiento, así que él no las permitió o no las autorizó. Bueno, aquí adjunta la denuncia penal correspondiente, hace la denuncia correspondiente y el reclamo ante Mercado Pago. Entonces hace una denuncia, como vimos en la comisaría José León Suárez, y luego una denuncia ante Mercado Pago. Bueno, dice que no tuvo una respuesta satisfactoria, que era esto que hablábamos recién, debido a que su pretensión de recuperar el dinero objeto de reclamo fue rechazada por la empresa denunciada, razón esta por la que el señor Lázaro decide entablar el presente reclamo ante la Dirección de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín. Entonces primero se comunica con Mercado Pago. Como Mercado Pago le dice no vamos a responder, él decide presentar el reclamo correspondiente ante la Dirección de Usuarios y Consumidores de la Municipalidad de San Martín como instancia prejudicial. Entonces, si a ustedes les pasa una cosa así, lo primero que tienen que hacer es dirigirse a Defensa del Consumidor. Si en Defensa del Consumidor esto no funciona, recuerden que pueden ir sin un abogado, ahí tendrán que iniciar las acciones legales correspondientes, es decir, ir a juicio, comenzar con la primera instancia, la Cámara, y si llegara a corresponder porque hubiese algún derecho federal involucrado o vulnerado, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como máximo intérprete de la Constitución Nacional y tercera y última instancia dentro de la República Argentina. Bueno, acá no dice cumplimiento con las disposiciones, bueno, entonces se lleva adelante una primera audiencia con esta fecha que ven aquí, no comparece, es decir, no va a Mercado Libre, entonces transcurre el plazo de tiempo, se dicta la incomparecencia de la denunciante, entonces espera un determinado tiempo, no va, entonces se dicta que la demandada o la denunciada, que en este caso era Mercado Libre, no va. Se presenta al denunciante y ratifica sus dichos expuestos en su denuncia, se solicita una nueva audiencia. Entonces, como no va, lo que hace el denunciante es ratificar, volver a decir lo mismo y se solicita una nueva audiencia, una segunda audiencia que se celebra el 7 del 10 de 2021, es decir, un mes después, a las 9:30. Se lleva adelante la segunda audiencia, esta vez están presentes las partes, entonces esta segunda vez va Mercado Libre.
¿Por qué no fue la primera vez? Y si la segunda, bueno, yo tengo entendido que si no va la primera, no le aplican una multa, y si en la segunda no va, sí. Por eso muchas empresas no van a la primera audiencia y sí a la segunda. Bueno, cualquier cosa corríjanme, pero esto es lo que me han dicho a mí. Bueno, el denunciante vuelve a ratificar lo mismo. Mercado Libre se presenta, este sujeto que ven aquí, y manifiesta que el dinero fue transferido a la cuenta. Entonces dice, bueno, sí, esto es verdad, este dinero fue transferido a la cuenta de este sujeto, para lo cual manifiesta que no hay ofrecimiento posible. Entonces dice, bueno, sí, ese dinero ya fue a la cuenta de esa persona, por lo tanto, nosotros no podemos hacer nada, no te podemos ofrecer absolutamente nada y no te vamos a devolver el dinero, le plantea, porque ese dinero ya pasó a la cuenta de otra persona. Conforme los expuestos y ratificando todo en su denuncia y documental adjunta, entonces presenta obviamente la prueba documental, todos aquellos papeles que certifican y dan cuenta de lo que él está diciendo. Entonces el denunciante sostiene que debido a ese perjuicio, menoscabo o daño que ha sufrido como consumidor, le pide aquí a la Oficina de Defensa del Consumidor que sancione a la denunciada con la máxima expresión que establece la Ley 24.240 y la Ley Provincial 13.133. Y en caso de que corresponda, pueda llegar a ser posible, se lo beneficie con la figura del daño directo del artículo 40 bis. Bueno, entonces lo que va a pedir es la multa del 47 inciso B y por supuesto que se le abone lo que se conoce como el daño directo del artículo 40 de la 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, el artículo 47 de la Ley Provincial expresa esto que están viendo aquí en pantalla. Para que el funcionario municipal competente resuelva la sanción aplicable. Entonces, el artículo 47 es el que contiene una serie de sanciones que pueden llegar a ser aplicadas. Recordemos que también tenemos el instituto del daño punitivo en el artículo 52, que también se puede llegar a agregar. Recordemos que esa multa por daño punitivo es independiente, pero recordemos que no alcanza con la responsabilidad objetiva, sino que se tiene que acreditar que hubo dolo o culpa por parte de quien cometió esa infracción. Bueno, esto que vemos aquí en pantalla, vamos a pasar adelante. Aquí se va a hacer todo un análisis de la cuestión, todo lo que tiene que ver con la pandemia, los decretos, que esto seguro ya lo vimos, no interesa. Aquí sí es importante el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es el que establece que los usuarios y consumidores van a tener derecho a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a la libertad de elección y condiciones de trato digno y equitativo, cuestiones que habrían sido claramente vulneradas por Mercado Libre. Pero no solo lo tenemos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, sino que lo tenemos en el artículo 5 de la Ley 24.240. Bueno, aquí vemos artículos 79 y 80, que tiene que ver con, y 81 con los municipios. Esto, bueno, es algo más específico, más técnico, no nos importa en este caso puntual. Aquí, bueno, tiene que ver con esta ley que faculta al Poder Ejecutivo, bueno, lo que tiene que ver con los decretos justamente delegados. Todo esto no lo vamos a ver. Y siguiendo adelante, bueno, esto que ya vimos, entonces los hechos, hay dos transferencias, una por 100.000, la otra por 5.000, y a su vez una recarga de 700 pesos, que es lo que obviamente el denunciante plantea y quiere que se le devuelvan. Estas operaciones son fruto de un hecho delictivo, todo ello marca una relación de consumo que se genera entre el señor Lázaro y el proveedor del servicio. Bueno, esto es importante porque esto, según los artículos 1, 2 y 3, termina encuadrando dentro de una relación de consumo. ¿Por qué? Porque según el artículo 1, el señor Lázaro es consumidor porque adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en este caso. El proveedor, que es Mercado Libre, que es la persona física o en este caso jurídica, que desarrolla de manera profesional actividades de producción, montaje, creación, construcción, bueno, todo esto que ven aquí,
distribución y comercialización de bienes destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. Y el artículo 3 define la relación de consumo, que es ese vínculo jurídico, esa relación que va a haber entre el consumidor y el proveedor. Entonces estamos frente a una relación de consumo en los términos del artículo 3, por lo tanto corresponde la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces artículos 1, 2 y 3 a tener presente. Y en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor. Tengan en cuenta el indubio pro consumidor. Bueno, importante esto. Y el artículo 5, que nos dice protección al consumidor, las cosas y servicios se tienen que suministrar o prestar en forma tal que, utilizados en las condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad de los consumidores o usuarios. Entonces, el artículo 5 establece una obligación de seguridad que tiene correlato con el artículo 42 de la Constitución Nacional. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Y aquí vemos la importancia del artículo 1710, que tiene que ver, inciso B y C, que tiene que ver con el deber de prevención del daño, que lo vimos en más de una oportunidad. Y aquí podríamos sumar también el 1725, que nos dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con cuidado y pleno conocimiento de las cosas, mayor va a ser la diligencia exigida a la gente. Entonces, muy importante. También se va a citar el precedente de Ledesma, véanlo, que está en el canal y es importante. Y también el fallo Uriarte, fallos Ledesma y Uriarte que tienen el canal, véanlos porque son realmente importantes. Bueno, se discute esto, no vamos a entrar, y sí es importante el principio de primacía de la realidad, que lo que dice es que se van a priorizar los hechos por sobre los papeles o documentación. Entonces, este principio sostiene que en la determinación de la verdadera naturaleza de las conductas se va a considerar, se le va a dar prioridad a las situaciones y relaciones económicas que se realicen y persigan o establezcan. La forma de los actos jurídicos que se lleve a cabo, se utilicen en la relación de consumo, que es ese vínculo jurídico que une al proveedor y al consumidor en los términos del artículo 3, no enerva el análisis que las autoridades administrativas o judiciales efectúen sobre los verdaderos motivos de la conducta que subyacen al acto jurídico que la expresa. A esto apunta el principio de primacía de la realidad, que también se tiene en cuenta en este caso. Entonces, por estos motivos que hemos visto, se termina condenando a Mercado Libre. ¿Por qué? Por los presupuestos de la responsabilidad que vimos ya en otro video. Hay un daño, hay un sujeto atribuible, hay una relación de causalidad y está presente la antijuricidad. Por lo tanto, se dan los 4 presupuestos, los 4 elementos de la responsabilidad y tiene que responder Mercado Libre. ¿Cómo va a ser la responsabilidad? Bueno, en los términos del artículo 1757 va a ser una responsabilidad objetiva. Esto quiere decir que no va a importar si hay dolo o culpa. Hecho de las cosas y actividades riesgosas ya lo hemos visto. No son eximentes la autorización administrativa para el uso o gozo de la realización de la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Entonces la responsabilidad es objetiva por el 1757 o antiguo 1113. Es decir, Mercado Libre responde por la peligrosidad o por tratarse de una actividad peligrosa o riesgosa, la que pueda suceder ahí en este caso. No importa la culpa o el dolo en este caso, y hay una falla en el cumplimiento de técnicas de prevención, por eso citábamos el 1710. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este caso y nos vemos en otra oportunidad.